Bueno, Marce nos viene a hablar justamente como les mencionaba sobre el Plan Maestro de Diseño, Aprendizajes y Retos en la Gestión del Diseño en Bancolombia. Este tema está asociado a los 5 años de aprendizaje que han tenido la implementación de este plan y nos va a contar sobre los principales retos que han tenido en el Centro de Excelencia de Diseño en los pilares personas, prácticas y lugares. Entonces, Marce tiene más de 15 años de experiencia en la implementación exitosa de diseño en diferentes contextos, tanto académicos, empresariales, en muchos sectores y actualmente es líder justamente del Centro de Excelencia de Diseño de Experiencia Bancolombia. Y pues estamos muy contentos, Marce, de escucharte porque creo que es un tema que muchos de los que estamos acá quisiéramos profundizar en más en un negocio como el de Bancolombia y esperamos que sea de mucho valor para todos. Y antes de darte la palabra, quiero recordarles que después de esta charla tan maravillosa tendremos un espacio final para que porfa no se desconecten. Tenemos varias cositas que conversar y una sorpresa y bueno, espero que se queden entonces hasta que terminemos. Y ahora sí, Marce, sin más preámbulo, te doy la palabra. Muchas gracias por estar acá y el micrófono es todo tuyo. Lore, maravilloso. Muchas gracias por esta invitación. Me uno a casi al final de este evento, pero bueno, me gusta mucho pues compartir con ustedes este conocimiento. Entonces, bueno, ya hice una super presentación, pero les voy a contar algo personal y es que soy mamá de Violeta y Cristóbal y soy esposa de Esteban. Eso también demuestra un poco de, además del cargo que contaste y lo que hago, es quién soy. Bueno, entonces les vengo a contar unos aprendizajes y los voy a resumir en 5 puntos importantes que coinciden precisamente con estos últimos 5 años en los que hemos movilizado este plan maestro de diseño. Ahora les voy a contar por qué se llama plan maestro de diseño y a qué le apunta. Antes de empezar, me parece muy importante contarles un poco el contexto del grupo. No todos tienen el contexto de qué es el Grupo Bancolombia y pues entender un poco el contexto de la compañía, de la empresa en donde uno está, pues hará sentido en por qué se toman ciertas decisiones y por qué se toman ciertos caminos. Y como lo hemos visto en todas las sesiones, pues incluso ahorita H lo repetía muchas veces, es a cada uno le funciona según el contexto, según sus herramientas y según las posibilidades que tiene, sobre todo pues ese apetito organizacional frente al tema de diseño. Entonces, un poco de contexto es que el Grupo Bancolombia tiene casi 150 años de existencia, tiene presencia en varios países, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá y por supuesto en Colombia, pues está Bancolombia. Contarles que el grupo tiene alrededor de 31.000 empleados y 29 millones de clientes. Eso pues no es menor. Y en Bancolombia, que es donde yo lidero el Centro de Excelencia de Diseño de Experiencia, eh, pues les cuento que es una organización que en esos últimos años volcó toda su estrategia de productos y segmentos a estar centrado en la relación con el cliente. Entonces esto nos hace vibrar porque diseño o el plan maestro diseño empieza a encajar perfectamente en ese apetito organizacional y por eso es que esto de una u otra manera ha venido siendo tan exitoso en el grupo, no solamente en Colombia, sino también cada una de las regiones y los países en donde estamos empieza también a adoptar el diseño como un mindset. De estos 19 millones de clientes que les cuento que tiene Bancolombia, aproximadamente 16 millones o más o menos son personas. De esos 19 millones, más o menos 3 millones son pymes y eso pues también les da una dimensión de entonces quiénes son nuestros clientes, pues también es empresas y corporativo, pero pienso pues que en términos generales ese es un poco el contexto. Eh, el Grupo Bancolombia, explícitamente Bancolombia, es líder hoy en muchos productos de consumo, en cuentas de ahorro, débito, adquirencia, pero hay algo muy interesante para los diseñadores y es que tiene una adopción digital en más del 70% y el uso digital del 95%. Para darles un dato, en nuestros canales hoy se hace el 56% de las operaciones del sector financiero en Colombia. Es decir, que al mes más o menos 10 millones de personas entran a nuestras soluciones digitales. Entonces no es menor el reto. Eh, les voy a resumir como los aprendizajes de 5 años, pero no significa que diseño haya empezado en 5 años. Pero sí ha sido una odisea, ya les voy a contar por qué traigo esta analogía, el escalarlo y volverlo parte de una silla en decisiones de toma estratégica en la organización.
Pues traigo la analogía de la Odisea. A muchos nos los pusieron a leer casi que obligatoriamente en el colegio, pero es muy interesante el reconocer a Odiseo con sus superpoderes. Pero Odiseo no era un dios. Odiseo y su largo camino para poder regresar a casa. Ay, un segundo que se me prendió aquí, sí, muy inteligente. Pero para contarles y por qué traigo esta analogía y esta reflexión es porque quiero que no se nos olvide algo, y es que pues muchas veces los diseñadores pues sí tenemos superpoderes, pero no somos dioses, no tenemos pues la brújula o la mirada pues a futuro donde todo va a pasar, pero sí tenemos unos artilugios y somos muy inteligentes con métodos, metodologías, procesos, herramientas, etcétera, que hacen que logremos lo que queremos en la organización, y es pensar en esas necesidades para entregar soluciones cada vez más exitosas. Esos artilugios que usó Odiseo, yo los llamo como unas estratagemas o unas habilidades que tenemos los diferentes diseñadores, las disciplinas, y cómo se potencializan con nuestro equipo de trabajo, así como lo hizo él. Eh, él utilizó unos artilugios para salvarse del gigante, del cíclope, pero también esa habilidad que usó para no oír el canto de las sirenas, los cantos de las sirenas, o cómo se puso una piel de ovejas para salvarse de Circe. Bueno, hay varios artilugios pues para que se acuerden de eso, y cuando lo vuelvan a leer, si lo leen o con sus hijos o etcétera, a los que tengan, pues se acuerden de esos artilugios. Entonces los 5 artilugios que les traigo yo para que conversemos son estos 5, y los mencionan en 5 iconos que para mí reflejan un aprendizaje mucho más profundo pues de lo que puedo explicar en estos 30 minutos. El primero es un camaleón, que incluso les cuento que el primer proyecto grande y macro que tocó a varios equipos en Bancolombia lo llamamos camaleón. El camaleón tiene un superpoder, y es de mimetizarse, digámoslo así, que hablar diferentes idiomas, y eso nos ayudó mucho a meternos dentro de las dinámicas de la organización y no desde el ego de traer una más, una habilidad más o una metodología más. Entonces el primero es reconocer la historia, crear la propia, y por supuesto el reto más grande es mantenerla en el tiempo. Entonces aquí es un aprendizaje, pero también un reto. Ya les voy a contar cómo reconocimos la historia, cómo definimos en qué estamos haciendo muy bien, cómo definimos un plan de implementación y una ruta muy clara, y cómo nuestro reto permanentemente es mantenerlo en el tiempo. El segundo es crecer en todas las direcciones, y aquí uso el ojo, pero quiero también, ahora les cuento, utilizar 2 artilegios dentro de este ojo, y es la visión macro y la visión micro. La visión macro es esa visión telescópica a futuro, pero también la visión micro es cómo somos obsesivos por el detalle y el nivel concreto en cada una de las iniciativas en las que estamos o de los artefactos que entregamos. El tercero es el bambú, y aquí es donde digo, nos encanta el craft, movilizamos mucho los principios sólidos del diseño de experiencias en sus múltiples disciplinas, pero muchas veces nos cuesta adaptarnos a las dinámicas organizacionales, en lenguajes, en metodologías, en contexto político, social, y eso se vuelve también un aprendizaje de lo que hemos vivido, pero también un reto muy importante de esa evolución. Eh, y lo digo como un bambú, es porque el bambú, como lo conocemos, tiene unas raíces fuertes, muy flexible, a cualquier tormenta que pase, sigue de pie. El cuarto es mirada al futuro y ejecución en el presente, un poco parecido a lo que estamos hablando de la perspectiva macro, pero lo simbolizo ese artilugio como un submarino. Tenemos que estar sumergidos en el día a día de esos retos, épicas, historias de usuario en los equipos donde estamos, pero también somos responsables de esa proyección estratégica de cada uno de los negocios a los que acompañamos, de mirada a futuro. Siempre cuentan con nosotros, y qué sigue, y hacia dónde vamos, y por dónde sería nuestro camino, cómo sería la experiencia de clientes a futuro. Entonces lo reconozco como un submarino en donde tenemos que tener una ejecución muy concreta en el presente, pero una proyección a futuro. Y el quinto, y no menos importante, que sí que ayer tuvimos bastante discusiones alrededor de ese frente, y es: no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, cuando comenzamos esta estructura, el plan maestro de diseño, nos faltaban muchos datos, nos faltaba validar mucha información, y ese fue uno de los primeros aprendizajes.
siempre, en cada una de las cosas que hacemos, pensar en que alguien más necesita la información que nosotros estamos construyendo en ese momento para poder sistematizar y para poder ser cada vez más eficientes, que realmente para eso es que somos o hacemos Design Ops. Entonces, sobre el primer aprendizaje, que es reconocer la historia, crearla propia, pero mantenerla en el tiempo, les traigo esta corta información es porque pues tampoco empezó diseño desde el 2013, por supuesto que no, hay unos equipos absolutamente expertos en cada uno de los frentes donde existían los diseñadores en su momento, en canales, en mercadeo, en innovación, en ecosistemas, cada uno en su expertise. Lo que pasa es que ya el reto que precisamente llegué yo desde 2018 a estructurar en el grupo es una sombrilla estratégica, una misma dirección, un true north para que todos miráramos hacia el mismo lado, para que homologáramos las prácticas, para que nos apoyáramos como colegas y como prácticas de diseño, para que reconociéramos y creáramos el cargo de diseño. Entonces les pongo aquí algunos proyectos, algunos de los que históricamente se estaban haciendo cuando llega Camaleón y cuando formalmente empieza el plan maestro de diseño. Ahí tenemos muchos retos aún, pero pues ahora les voy a contar cómo lo empezamos a abordar. Algunos de los conferencistas han comentado mucho tres pilares y las preguntas de Norman Nielsen Group. Acá también estamos muy interesados en todo ese contenido, solo que lo llamamos en tres pilares, que incluso el proyecto Camaleón nos acompañó Enterprise Design Thinking de IBM a estructurar ese proyecto. Fue nuestro aliado en ese momento. Nuestros pilares fundamentales del plan maestro de diseño son las personas, las prácticas y los lugares. Para nosotros las personas son los diseñadores o no, es decir, nuestro equipo de diseño experto, pero también los 31.000 empleados. Las prácticas las consideramos como los métodos, las metodologías o las formas de trabajo, y los lugares para nosotros también lo reconocemos como, sí, las plataformas, las herramientas, los espacios físicos. Ahora vamos a conversar un poco más de eso. Definitivamente al principio no había un entendimiento completo o un diagnóstico de cada uno de estos frentes, entonces tuvimos que empezar por ahí. ¿Qué habíamos hecho muy bien? ¿En qué estábamos? ¿Cuál era el nivel de madurez de estos frentes y de estas preguntas generalizables en cada uno de estos frentes en el equipo existente, pero también a dónde queríamos llegar y cómo íbamos construyendo ese reto? Entonces, en cada uno de estos frentes empezamos a entender en personas quiénes eran los diseñadores, cómo estaban formados, cómo sabían cuál era la calidad de la práctica, cuántos diseñadores teníamos, de qué disciplinas, qué roles, qué estilos de liderazgo tenían, qué cargos de liderazgo alrededor de diseño existía, qué capacidad teníamos, las formaciones, los aprendizajes, cuáles eran esos plan carrera, o esas estructuras de desarrollo, cuáles proveedores teníamos, qué contratos marco teníamos, todos los procesos de atracción, selección, onboarding, y al pertenecer a un grupo, pues tenemos que reconocer que hay unos procesos corporativos que hay que seguir, y nuestro rol permanentemente es acompañar a crear esos procesos de manera distinta, a retarlos, pero también asegurarnos que hay unos procesos pues, corporativos, por supuesto, como les estaba contando, que hay que cumplir. Prácticas, como les contaba, todas las metodologías y procesos. Una de las cosas interesantes es que ya cada uno de los equipos tenía prácticas propias, pero acá lo que empezamos a estructurar es, vamos a crear una agenda común, no solamente para el equipo de diseño, pero para toda la organización, para que la capilaridad del pensamiento de diseño pudiera ampliarse y pudiera proyectarse a que fuera una habilidad competitiva para el grupo. Acá empezamos a declarar durante el tiempo cada vez de manera más madura principios de diseño, entregables, lineamientos, estándares, estimaciones. Cada líder estimaba distinto. Acá cada vez más estamos tratando de homologar, aunque de manera muy práctica. Cada líder tiene pues, su estilo de liderazgo, pero empezamos a construir y aprender un montón alrededor de las documentaciones, de los repositorios, y algo muy bonito que nos ha enseñado a todos como equipo, pero también en el craft, son los sistemas para el diseño. También entonces alrededor del frente de los lugares, los espacios de trabajo, las instalaciones físicas. Bancolombia hace unos años tenía un laboratorio de innovación en donde era al frente, literal, en otro edificio, pasando la calle, y todo lo que pasaba allá, literal, saliéndose del banco, del
de la infraestructura principal y pasando al centro de innovación, todo era posible. Allá todo el mundo se podía vestir distinto, tenis, allá podía pasar lo que fuera, pero cuando se volvía a hacer las instalaciones ya del banco, todo el mundo se ponía rígido y nada podía pasar. Ese tipo de cosas es a lo que nos referimos con lugares. ¿Cuáles son las herramientas, las plataformas, los espacios de trabajo que hacen que efectivamente las personas, o diseñadores o no, con sus prácticas puedan hacer más eficientes? Y por supuesto, esto transversalmente tiene algo muy importante que es la gestión del valor, que es todo esto de Design Ops. Tenemos tres grandes frentes a los cuales nuestro esfuerzo se enfoca en mejorar cada vez más, o en donde como vamos a seleccionar esos indicadores, es mejorar la calidad, la productividad y la satisfacción. Aquí se los presento de manera muy general, pero en cada uno de estos frentes hay variables e indicadores, OKRs. Aquí a la derecha les pongo algunos ejemplos pues de manera simple, pero sé que ya en otras sesiones han hablado mucho de métricas, entonces también las tenemos y hemos madurado, hemos aprendido cada vez más. Entonces en esta diapositiva resumo algunos aprendizajes. Efectivamente, el construir el presente y crear esa historia, pero también con una mirada a futuro, y no se puede medir no se puede mejorar lo que no se puede medir, hace parte de tres de esos aprendizajes que les estaba contando. Entonces, ¿cómo lo empezamos a desarrollar? Empezamos a crear un plan de trabajo que lo llamamos el plan de implementación, y más allá que empezar a expresar cómo funciona una gerencia, una dirección, es cómo funciona una agenda. O sea, le pusimos una agenda a la organización alrededor del diseño, y eso es lo que llamamos el plan maestro de diseño, en donde no era una agenda de Marcela, sino era una agenda del diseño en la organización y cómo se debía embeber y articularse con las otras prácticas. Les conté sobre los pilares. En su momento definimos entonces también la visión de, primero la declaración que era diseño, sus disciplinas, cuál era la visión. También declaramos 4 objetivos fundacionales, y algo muy importante que venimos aprendiendo en el tiempo es el diseño competitivo. Permanentemente esa mirada de futuro la queríamos traer al presente, y cómo ser, además de cada vez más competitivos en el hoy, cómo asegurábamos ser competitivos en el futuro. Entonces, traernos ventajas competitivas del futuro al hoy, y cómo empezábamos a hacer inversiones, a pensar distinto, a evolucionar las estructuras para ser siempre competitivos. Entonces, aquí hay 3 fases: bases sólidas, operaciones fluidas y con velocidad, y ser líderes en experiencia, que antes, cuando creamos el plan de implementación, tenían fecha. Cuando le presentamos a la Junta, cuando le fuimos a presentar a la Junta este proyecto del Plan Maestro de Diseño, era febrero del 2020, un mes antes que nos encerraran en pandemia. Todo funcionó, nos aceptaron presupuesto, proyecciones, con las fechas propuestas, el milestone explícito, pero en pandemia todo cambió. Entonces, otro aprendizaje es, sí, hay que poner fechas, por supuesto, permanentemente lo sabemos, pero cuando hay cambios culturales y organizacionales, hay que leer lo que está pasando en el entorno político, social, etcétera, y más bien ponerlo fases, porque puede ser que hoy todavía sigamos teniendo bases sólidas, pues en la fase bases sólidas, pero hoy por ejemplo, en Bancolombia estamos en operación fluida y con velocidad. Siempre y nunca será en nuestra meta final el ser líderes de experiencia, porque ese techo lo vamos definiendo cada vez más alto para poder no perder esa mirada de excelencia. Entonces, luego de ese plan de implementación, una de las declaraciones y definiciones que incluso Juan Carlos Mora, como presidente del grupo, me preguntaba: ¿cuántos diseñadores necesitamos en la organización? Entonces, la pregunta es: Juan, te tengo el dato. Hay unos ratios que podemos sacar de manera muy fácil, casi que matemáticas, según el apetito, desarrollo, de transformación de la organización, pero lo más importante es que para lograr que toda una organización esté centrada en las personas, en las habilidades y en el pensamiento de diseño, tenemos que lograr que los 31.000 empleados piensen y actúen como diseñadores. Entonces propusimos esta balanza, también uno de esos artilugios en donde en la parte izquierda está el craft, estamos los diseñadores expertos, el equipo responsable de los entregables, de las prácticas concretas del craft de diseño, pero a la derecha está todo ese entendimiento que también como Centro de Excelencia somos responsables de entregar esas formas de trabajo colaborativas que hacen que el diseñador pueda fluir más fácil en los equipos en los que acompaña. Y eso también entonces en su lado izquierdo, en ser diseñadores, empezamos a declararlo de manera más fácil en cargos. No existía el cargo de diseño. Entonces, parte
de mi equipo cercano, digámoslo así, fue tener a alguien de gestión humana, de un conocedor, una persona muy conocedora, absolutamente experta en los procesos de la organización y sobre todo gestión humana, ¿cierto? Del relacionamiento humano. Entonces definimos el cargo de diseñador, definimos el plan carrera, definimos 6 disciplinas: diseño de servicios, interacción visual, narrativas, investigación y diseño de negocios. Por supuesto, en su momento de madurez, unas disciplinas se necesitan más que otras, dependiendo del momento o de la iniciativa en la que estemos, si está en el espacio de la necesidad, en el espacio de la solución o en el espacio del uso de esa solución. Ahora les voy a contar por qué definimos esos 3 momentos para articular mejor la práctica de diseño en la organización. Y por supuesto, también el rol de Design Ops. Una de las evoluciones más claves que tuvimos es que al principio teníamos cargos de liderazgo, también cargos de diseñadores líderes y también de design ops, pero eso fue evolucionando en el tiempo y hoy no tenemos cargos concretos o una persona o unas personas que hagan explícitamente design ops, pero nuestros líderes de línea de conocimiento, háganse de cuenta, los líderes de chapters, sí tienen una responsabilidad alrededor de la operación del diseño. Pero ayer Miguel Mejía les presentó, que también hace parte del equipo de diseño de experiencia de Bancolombia, cómo medimos el sistema de diseño. Miguel es líder de un equipo que lo llamamos gestión y valor, que su equipo sí trabaja permanentemente en una mirada transversal de la operación del diseño. Eso también lo evolucionamos y lo aprendimos, eso también es un aprendizaje. Entonces, dentro de ese plan de implementación, para seguirles contando un poco la historia de aprendizajes y retos, avanzamos en bases sólidas, por supuesto en operación fluida, en unos frentes alrededor de la capacidad que facilitaron tener unos contratos marco con los proveedores, entender muy bien las tarifas, con quiénes queríamos trabajar en qué momento, cómo complementábamos habilidades de las capacidades externas e internas. Y tuvimos una declaración muy importante de la estrategia de capacidad. Al comienzo, la foto inicial en el 2020 es que teníamos 50 diseñadores en el negocio, en esos segmentos que les contaba, y teníamos una capacidad en ese momento de la estrategia era 70% externos y 30% internos. Y una de las estrategias que definimos es volcar ese número, volver 70% internos, 30% externos para internalizar el conocimiento. También nos volvimos centralizadores de gasto. A mí las preguntas que me hacían es, ¿cuánto hemos invertido en diseño? ¿Qué necesitamos invertir en diseño en el Grupo Bancolombia? Y para eso necesitas recopilar un montón de información independiente de quién está a tu cargo. Entonces, liderando la práctica de diseño desde lo macro y desde lo micro, necesita un pensamiento estratégico y una proyección que puede ir cambiando en el año según el apetito y la estrategia, lo que esté pasando en el momento político, social y por supuesto la organización. Muy importante responder a lo que el negocio o la organización está pidiendo y necesita. Fuimos evolucionando en el tiempo, en donde efectivamente, como les contaba, volcamos ese número a 70% internos y externos, pero fuimos creciendo el equipo según la capacidad que nos demandaba el negocio. Hoy, por ejemplo, en el 2022, hoy ya llegamos a crecer un poquito más de 4 veces el equipo, en donde ya la estrategia no era solamente tener 30% externos o 70% internos, sino incluso 80-20. Ahora, esto le responde al apetito en el momento que tenga el negocio. Si el año entrante el apetito es distinto o efectivamente al mejorar todas las prácticas somos más eficientes en lo que hacemos, pues por supuesto estos números perfectamente pueden cambiar, ¿cierto? Otro aprendizaje súper interesante es que antes de pandemia, en el 2020, nosotros, el 95% del equipo estaba en Medellín. Luego de pandemia, evolucionamos a tener un equipo en muchas ciudades, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Armenia, Bucaramanga. Entonces eso también nos invitó y nos llevó a tener dinámicas distintas de trabajo. Esto que están viendo acá es la estructura que inicialmente teníamos, una estructura absolutamente jerárquica, definida por quién tiene más presupuesto y quién podía contratar mejores diseñadores o las disciplinas que quisiéramos. Y en su momento funcionó, en su momento funcionaba muy bien, pero luego con las dinámicas de aprendizaje que íbamos teniendo y con todas las discusiones que les he venido contando, empezamos a evolucionar y a migrar a una estructura un poco más o menos jerárquica, digámoslo así. Sin embargo, seguíamos evolucionando y seguíamos entendiendo esos roles de liderazgo, roles de operación, roles de articulación, con muchos dolores en su momento. Hoy todavía tenemos muchos retos, pero ya empezamos a estructurar mejor una práctica que fuera transversal en la organización
favoreciendo lo que hacíamos muy bien en cada uno de los equipos, pero también con una mirada de proyección a largo plazo. Y en la práctica, cuando hablamos de la práctica, ahora también algunos compañeros que estuvieron aquí presentando les hablaban de los dobles diamantes, les hablaban de las prácticas, pues esto lo vivimos también en el 2020, 2021, 2019, a esta la llamábamos la daga voladora, donde combinábamos design thinking, lean startup, agilismo, y esto fue evolucionando a, bueno, listo, entonces, ¿cómo diseño entra en esa manera de hacer la transformación en Bancolombia y dónde es más valioso que disciplina de diseño? Entonces, una de las cosas que favorecimos con la habilidad del lenguaje de diseño es que toda la organización hablara de tres fases: espacio de la necesidad, espacio de la solución y espacio de uso de esa solución, para poder encajar y entender bien dónde, qué disciplina y qué entregables de diseño podían ser más eficientes, y podíamos asegurar que estamos haciendo muy buen trabajo y generábamos valor en iniciativas en donde no siempre terminan en productos digitales, pero también, y por supuesto, muy importante, en donde sí. Luego ya después en el 2022 empezamos a evolucionar muchísimo los sistemas para el diseño. Entonces, cuando les hablaba ahora de la balanza, pues por supuesto que somos responsables de toda la calidad, toda la consistencia, la eficiencia de los sistemas para el diseño, y partiendo del más maduro que tenemos, que es el sistema de diseño visual. Al final de la charla les voy a dejar unos links para que puedan entrar y leer con muchísimo detalle cómo desde la voz de nuestros equipos, de nuestros diseñadores expertos, se diseñó pues todo el sistema de diseño para Bancolombia y cómo seguimos evolucionando, cómo documentamos. Hay mucha información muy interesante pues que por el tiempo no les puedo contar. Pero también aquí al lado izquierdo, si lo recuerdan, les estaba contando que también somos responsables de contar de una manera muy práctica cómo diseño puede ser útil para un cajero, para un gerente, para cualquier persona de la organización, cómo puede usar la práctica de diseño independiente que sea responsable de diseñar un producto digital. Esa es otra conversación. Entonces creamos una plataforma que la llamamos Atalaya y lo tenemos embebido en el SharePoint de la organización, y cualquier empleado puede acceder a esa plataforma para bajar artefactos de diseño, para comunicarse y pedirnos espacios de consultorio, para que pueda ser más accesible y podamos democratizar ese conocimiento de diseño. Hay algo muy importante también, es que aumentamos ese impacto en las iniciativas de transformación. Les estaba contando que al principio la foto de esos 50 diseñadores participaban en la implementación de 3% de las iniciativas en donde, de ese momento del banco. Ya hoy podemos decir que acompañamos un poco más, casi el 45%, nuestra capilaridad llega a acompañar al 45% de las iniciativas. Todo esto levantándonos la mano, pidiéndonos apoyo como equipo, pidiendo diseñadores, y nosotros ya teniendo una articulación de centralización de gastos, de facturación, de disciplinas, de entregables, en donde los líderes de línea de conocimiento que tenemos y líderes de área han sido absolutamente claves para la evolución exitosa de este modelo en la organización. Para contarles también un poco sobre el otro aprendizaje, que es que no podemos mejorar lo que no podemos medir, es que algo súper importante que hacía el equipo existente en diseño en ese momento y en su evolución, era exitoso en lo que estaba haciendo. Al ser líderes en ciertos productos significaba que estábamos haciendo bien los entregables de diseño. Nos faltaba organización, sistematización, democratización, varias palabras un poco más estratégicas y de liderazgo. Entonces, una de mis banderas personalmente fue acercar a la alta dirección a hablar el lenguaje de diseño. Y creamos un comité, una junta de diseño, digámoslo así, en donde cada 6 meses les llevábamos los retos más grandes que teníamos en diseño a nivel estratégico, pero también a nivel táctico de cada una de las iniciativas en las que acompañamos. Hoy ese trabajo lo hacen los líderes de línea de conocimiento y líderes de área. Acá les traigo 3 ejemplos. El primero del 2020 fue presencial, no teníamos aún pandemia, fue un pliego impreso en donde teníamos algunos vicepresidentes y por supuesto el presidente del grupo, en donde ahí les empezamos a proponer dónde estamos hoy, qué queremos lograr y qué necesitamos para lograrlo. Y así fue evolucionando en el tiempo cada uno de estos entregables. Esto lo hacíamos cada 6 meses. También otro evento, otro momento muy importante alrededor de cómo estamos midiendo lo que hacíamos. Este es un poco, a ver, me gusta mucho hablar del modelo de madurez, porque con Miguel y con todo el equipo hemos venido articulando mejor el cómo tomarnos fotos anual
y medir lo que queremos cada año de la misma manera. Pues por supuesto, hoy hemos madurado mucho más que el año pasado, pero ahí es donde vamos aumentando el techo y subiendo nuestra intención de ser cada vez mejores líderes, de entregar mejores experiencias para nuestros clientes y pues también para los empleados, aliados y proveedores. Entonces acá van algunos ejemplos de cómo visualmente lo vamos haciendo y cómo nos vamos trazando cómo estamos hoy, pero cómo hacia dónde queremos llegar y según ese apetito de presupuesto, capacidad, tamaño de equipo, etcétera, qué artilugios tenemos para lograr o hacemos para lograr. También algo que este año lo consolidamos mucho mejor es un evento que lo llamamos la cima de la montaña. Ahora les contaba que es que teníamos pues espacios con C-Level, con los directores. También tenemos el modelo de madurez que lo tenemos tanto como dirección de experiencia, pero en el centro de excelencia siempre lo hemos venido evolucionando. Pero aquí hay otros dos eventos súper importantes que es esa mirada telescópica que les decía, cuál es ese moonshot a futuro, y lo llamamos la cima de la montaña, y es preguntas, qué está pasando en el medio, cuáles son las tendencias, quién lo está haciendo muy bien, qué tenemos que aprender, hacia dónde va la tecnología, cómo nos tenemos que alinear frente a eso, y lo traemos al hoy. Pero el hoy ya lo volvemos como ese microscopio y tenemos unas definiciones de objetivos del año del centro de excelencia y lo migramos a éticas y por supuesto a historias de usuario que el equipo de staff o los líderes empezamos a evolucionar y a empoderarnos con las personas del equipo. Entonces miren que acá pues el mensaje de los aprendizajes es hay que crear eventos íntimos con los equipos de diseño, pero también con el resto de la organización, si es que nuestra intención es escalar el diseño como una habilidad corporativa, como lo es en el caso del Grupo Bancolombia. Entonces, para ser muy juiciosos con el tiempo, porque sé que tengo 30 minutos, me voy a quedar bueno, voy a dejar nuevamente los mismos artilugios que les conté ahorita, pero sobre todo resaltando un par de frases para cerrar la conferencia con unos mensajes claves, y es: el respaldo de la alta dirección es fundamental para que puedan fluir mejores los procesos. Pienso que fue muy exitoso el crear esos espacios con la alta dirección, que incluso les cuento que no solamente fue con personas de la organización, también le pedí apoyo a expertos externos de la organización para que con otras voces y con otro conocimiento pudieran acompañarnos en esos espacios con la alta dirección y generar la confianza de otras organizaciones que fueran más maduras y que nos mostraran el roadmap de implementación que llevaron para traerlos y ver y reflejarnos tipo espejo en por dónde deberíamos avanzar. En crecer en todas las direcciones y perspectiva macro y micro, pues les hablé ahora un poco sobre cómo diseño se embebe con otras prácticas y puede ser parte de una evolución cultural, pero también eliminando el ego, ¿cierto? Los superpoderes los tenemos de manera natural, no tenemos que ser dioses, ni tenemos que creer que somos los únicos, ni trabajar en silos para lograr que una organización sea exitosa y entregar unas mejores experiencias. La adaptabilidad definitivamente es clave y el hablar varios idiomas, no solamente en prácticas y con otros equipos es clave. Eso lo hace un buen líder, independiente si tiene el cargo o no. El hablar con otros equipos y el movilizar objetivos comunes hace que cada vez más quieran trabajar con diseño de experiencias y que muchas veces no damos abasto en nuestro equipo y que hoy, por ejemplo, lo que nos pasa es que además de ser un centro de excelencia, hay otras vicepresidencias de equipos que siempre nos piden tener gente en nuestro equipo, trabajar con nosotros. Hay algo muy interesante que me gusta y es visualizar el valor. Entonces vieron ahora unos tableros, hacerlo de manera práctica. Ahora las reuniones y el tiempo de los altos directivos de nuestros equipos es oro. Cada vez más queremos reunirnos menos. Entonces hay que buscar más artilugios para llegar con información de valor a esos equipos, a esas personas que hacen que el diseño fluya. Desarrollo, arquitectura, formas de trabajo, comunicación, mercadeo, canales, etcétera. ¿Cómo llegamos a esos equipos? Entregándoles la información valiosa y democratizando lo que sabemos y en lo que somos muy buenos. Y definitivamente la sistematización. Acá no tuve tiempo de contarles todo el avance que hemos logrado alrededor de sistematizar el diseño. Hay unos equipos muy exitosos, nuestros equipos lo vienen haciendo muy bien, pero yo pienso que el explicarle a la organización la importancia de sistematizar nos genera una mayor coherencia y eficiencia y por supuesto velocidad en la entrega de esas estrategias, de esas experiencias ganadoras. Y hay algo chévere alrededor de la colaboración y es que
para colaborar no solamente se necesita una metodología, o sea, intencionalmente y positivamente hay que hacerlo de manera genuina. Y el diseño es una práctica que si se hace muy bien, es orquestador por naturaleza. Entonces, bueno, les prometí un par de links que yo quiero que por favor ingresen si quieren profundizar y les pareció interesante esta conversación, para que vean lo que el equipo hace, o sea, la voz de los diseñadores, la voz de los expertos, la voz de los líderes, explicando en el día a día qué están haciendo. Me gustaría que le dieran un doble clic a esto para, aquí no alcanzamos a conversarlo, pero pues de pronto en algún otro café que me regalen lo podemos hacer. Y por supuesto, una de las cosas que si bien algunos de los conferencistas han hablado es, ok, ¿de dónde salen su inspiración? ¿Qué están viendo? ¿Qué es importante? Les dejo un par de podcasts que me gustan mucho, de Peter Merholz también. Org Design for Design Orgs ha sido pues clave, hoy lo han mencionado 3 o 4 personas, por supuesto Lean Startup, pero en Bancolombia por la dimensión y la articulación de las experiencias, Orchestrating Experiences ha sido clave también. Y por supuesto que mi cargo y mi rol es liderar o Design Leadership, este libro que salió pues el año pasado y este año lo hemos venido acompañando mucho Eric Quint y otros autores, ha sido también clave en la articulación de liderazgo y diseño en Bancolombia. Y me gusta mucho y tampoco he participado mucho en los eventos de John Maeda, pero sí sigo mucho todo lo que trae o todo lo que expresa en sus Design Tech Reports, súper recomendado para articular muy bien el que sigue, hacia dónde vamos y qué está pasando en el mundo alrededor de la tecnología y la madurez, y por supuesto la participación en eventos como este, pero también en otros alrededor de Design Ops y Design Leadership. Entonces, bueno, acá un poco sobre lo que les quería compartir, y Lore, toda tuya en preguntas si hay. Claro que sí, Marce. Muchísimas gracias por esta presentación tan interesante. Aquí ya hay varias preguntas por responder, entonces vamos a empezar con la primera. Entonces dice, Marce, gracias por compartir toda tu experiencia referente a que redujeron los diseñadores outsource y que se incrementó la internalización. ¿Qué criterios toman en cuenta para pedir apoyo de proveedores, siendo que los equipos internos son robustos y maduros? ¿En dónde catalogas el apoyo externo que recibieron? Bueno, hay algo que, pues, como lo saben, nunca se acabará y es el staff augmentation. Hay un acordeón permanente en necesidades del negocio y eso siempre lo haremos con nuestro staff extendido, digámoslo así, que son nuestros proveedores. Hemos crecido juntos, hemos aumentado la capacidad con nuestros proveedores, pero eso lo estoy hablando ya como equipo dentro de la transformación, pero también tenemos proveedores o expertos o consultores en otras iniciativas que son por tiempos, entonces por 2 meses o por 3 meses, que eso también lo tenemos pues dentro de nuestro marco de proveedores. Entonces eso no terminará, eso fue una estrategia muy explícita que hicimos desde internalización, pero siempre mantendremos abiertas nuestras alianzas con nuestros proveedores para extender la capacidad. Buenísimo. Por acá tenemos otra y dice, ¿qué le recomendarías a un líder que esté teniendo el mismo reto que tú tuviste hace 5 años? Que venga a espacios como estos, que le pida un café, una conversación a líderes que ya hayan pasado. Eso fue lo primero que yo hice. A Eric Quint, en los primeros 6 meses que empecé, ¿qué me recomendarías? Tengo este reto, dame 3 tips. Y empecé a conversar con un montón de líderes, empecé a averiguar qué estaba pasando, qué hubieras hecho distinto. Esa misma pregunta, hacérselas a varias personas, obviamente con el tiempo y la profundización de cuál es tu reto que estás enfrentando, cómo lo vivirías. Y esa pregunta la vivimos con nuestros partners en países, en Banismo, en Panamá, en Banco Agrícola, en El Salvador. Ellos, bueno, Marcela, si tuvieras que empezar hoy, ¿cómo empezarías? Yo no haría esto, empezaría por acá, pero cada contexto, pues, cada empresa tiene su contexto, pues, y lo haría de manera distinta, pero yo preguntaría mucho preguntaría. Genial, Marce. Bueno, por acá tenemos otra y es, ¿cómo comulga la práctica de diseño con Customer Experience? ¿Son estructuras diferentes o forman parte del mismo gobierno? Maravillosa pregunta. Bancolombia define que la experiencia de cliente es estratégica. Y como pilar estratégico lo vuelve una dirección, un equipo estratégico. Diseño de experiencias es una capacidad dentro de esa gestión de la experiencia. O sea, yo tengo colegas
míos que juntos hacemos parte de todas las capacidades que se necesitan para movilizar la gestión de la experiencia. Eso es CX en Bancolombia. Entonces están las mediciones de experiencia, están todas la parte de servicio y disminución de impactos en la experiencia, está la parte de movilización y cultural de experiencia y está el centro de experiencia de diseño. Entonces, somos 4 capacidades que forman el CX de la organización y trabajamos de la mano con otros equipos de operación y demás. Buenísimo, por acá tenemos otra y es, gracias Marce, saludos desde Cali. Marce, ¿qué crees que fue lo que movilizó realmente rápido una organización tan tradicional como un banco a esta orientación como el diseño como protagonista? Juan Carlos Mora, como líder, y toda la historia alrededor de la innovación, la vicepresidencia de innovación, el centro de innovación, todos los esfuerzos que se venían haciendo en canales, los equipos de canales, de mercadeo, la construcción de UX como disciplina, todo eso fue evolucionando a, a medida que fue generando un valor en donde se veían esos mangos bajitos, como lo decimos en Colombia, cuando tú coges un mango bajito es esto es útil, esto nos genera más tiempo, esto genera más demora y efectivamente pues esa gran intención estratégica de los líderes en movilizar este frente, en entregar capacidad, en entregar presupuesto, pero eso no es suficiente, sino que también hay que ver los resultados y que se vean en el tiempo y eso fue lográndose con los equipos expertos y por supuesto con una articulación transversal. Entonces, ¿qué lo hace exitoso? El apetito estratégico. Que nota eso, Marce. Y ya por último, por acá la pregunta que nos queda pendiente, las demás las vamos a responder a través del Slack con Marce y es, justo hablaste de acercarte y generar confianza con la alta dirección para este plan maestro. ¿Qué puntos o tips nos aconsejarías para empezar a darle valor al diseño? ¿Qué cosas sí mostrarles y qué cosas no le sumarían valor? Muy buena pregunta y aquí depende de tu organización y el contexto donde estés, es mediana, pequeña, grande. Les doy pues un ejemplo, simplemente es en el primer comité financiero al que fui a presentar porque necesitamos incrementar el equipo de diseño, yo empecé a llevar las cifras de ratios de lo que necesitábamos según lo que lleva en desarrollo, según lo que estaba pasando en transformación. Inmediatamente la respuesta de este equipo es, Marcela no sabe dónde llegó, no tiene ni idea de esta organización, nosotros no podemos crecer la base. Entonces, aprendí que no hay que empezar con lo que más duele, sea en caso de aumentar la base de la capacidad o sea aumentar eficiencia, sino comenzar con otras discusiones que generan más valor a lo que genera tanto dolor. Entonces, incluso en esos canvas que les mostré, al principio, primero proyectábamos la capacidad que necesitábamos, los roles y las disciplinas, pero volcamos a que esa información llegara un poco después. Mostrábamos un entendimiento de por qué era importante los hallazgos, cómo los encontrábamos, qué superpoder teníamos y luego hablábamos de esa parte de capacidad. Eso me funcionó muy bien en ciertas reuniones, pues la información era la misma. Casi que es behavioral, en donde tu audiencia, qué es lo que primero quiere oír, eso se lo entregas y empezar a hablar esos idiomas. Y eso solamente lo puedes entender entendiendo muy bien, no solamente al cliente final, sino a tus equipos cercanos y a los actores, los cuales son tus clientes también, ¿cierto? Super Marce, no, pues muchas gracias por esas respuestas a estos comentarios tan aportantes y creo que son cosas que todos nos llevamos. Muchísimas gracias por haber atendido la invitación a este espacio. Nos alegra mucho que seas la persona que cierre este tercer día de la comunidad, de la conferencia. Y pues bueno, no sé si quieres decir de pronto unas palabras de cierre o algo antes de ya seguir con el siguiente punto de la agenda. No, pues agradecerles, pues como decías tú, cerramos con broche de oro, pero soy yo una afortunada de poderlo cerrar y que sigamos teniendo esos espacios. Muchas gracias a ustedes por este esfuerzo, a todos ustedes de verdad por la pasión que le metieron a este evento. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados aún. Claro que sí, por acá hay varios ya conocidos, varios de tu equipo, por ahí los logré identificar y qué bueno que nos acompañaron hasta el final. Y bueno, Marce, esperamos tenerte en otra oportunidad y de nuevo muchas gracias por participar. Un abrazo muy grande. A ti. Muchas saludos a todos.